de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Nos encontramos nuevamente para otro capítulo del deseado de todas las gentes. En esta ocasión el capítulo 26, que se titula En Capernaum. Y me acompaña el pastor Orlando González, y qué privilegio invitarles para tener una palabra de oración. Eterno y amado Padre, trae a cada uno de nosotros tu bendición, llena de esperanza y llena de tu amor a través del mensaje de hoy. Ven y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Durante los intervalos que transcurrían entre sus viajes de un lugar a otro, Jesús moraba en Capernaum. Esta localidad llegó a ser conocida como su ciudad. Estaba a orillas del mar de Galilea y cerca de los confines de la hermosa llanura de Genezaret, sino en realidad sobre ella. La profunda depresión del lago de la llanura que rodeaba a sus orillas el agradable clima del sur. Allí prosperaban en los días de Cristo las palmeras y el olivo. Había huertos y viñedos, campos verdes y abundancia de flores para matizarlos alegremente, todo regado por arroyos cristalinos que brotaban de la peña. Las orillas del lago y los collados que le rodeaban a corta distancia estaban tachonados de aldeas y pueblos. El lago estaba cubierto de barcos pesqueros. Por todas partes se notaba la agitación de una vida activa. Capernaum misma se prestaba muy bien para ser el centro de la obra del Salvador. Como se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén y a Egipto y el mar Mediterráneo, era un punto de mucho tránsito. Gente de muchos países pasaba por la ciudad o quedaba allí para descansar de sus viajes de un punto a otro. Allí Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y de todas clases sociales, tanto ricos y encumbrados como pobres y humildes. Y sus lecciones serían llevadas a otras naciones y a muchas familias. Así se fomentaría la investigación de las profecías, la atención sería traída al Salvador y su misión sería presentada al mundo. A pesar de la acción del Sanedrín contra Jesús, la gente esperaba ávidamente el desarrollo de su misión. Todo el cielo estaba conmovido de interés. Los ángeles estaban preparando el terreno para su ministerio y obrando en los corazones humanos y atrayéndolos al Salvador. En Capernaum, el hijo del noble a quien Cristo había sanado era un testigo de su poder, y el oficial de la corte y su familia testificaban gozosamente de su fe. Cuando se supo que el maestro mismo estaba allí, toda la ciudad se conmovió. Multitudes acudieron a su presencia. El sábado la gente llenó la sinagoga a tal punto que muchos no pudieron entrar. Todos los que oían al Salvador se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad, porque los enseñaba como quienes tienen autoridad y no como los escribas. La enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos, la palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. Jesús no tenía nada que ver con los diversos temas de disensión entre los judíos. Su obra era presentar la verdad. Sus palabras
derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas y presentaba las escrituras a los hombres como una nueva revelación. Nunca había percibido sus oyentes tan profundo significado en la palabra de Dios. Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como quien está familiarizado con sus perplejidades. Hacía hermosa la verdad, presentándola de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje era puro, refinado y claro como un arroyo cristalino. Su hablar era como música para los que habían escuchado las voces monótonas de los rabinos. Pero aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como persona investida de autoridad. Esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de todos los demás. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si se pudiese entender que las escrituras tenían un significado u otro exactamente opuesto. Los oyentes estaban diariamente envueltos en mayor incertidumbre, pero al enseñar, Jesús presentaba las escrituras como autoridad indudable. Cualquiera que fuese su tema, lo exponía con poder, con palabras incontrovertibles. Sin embargo, era ferviente más bien que vehemente. Hablaba como quien tenía un propósito definido que cumplir. Presentaba a la vista las realidades del mundo eterno. En todo tema revelaba a Dios. Jesús procuraba romper el ensalmo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas terrenales. Ponía las cosas de esta vida en su verdadera relación como subordinadas a las de interés eterno, pero no ignoraba su importancia. Enseñaba que el cielo y la tierra están vinculados y que un conocimiento de la verdad divina prepara a los hombres para cumplir mejor los deberes de la vida diaria. Hablaba como quien está familiarizado con el cielo, consciente de su relación con Dios, aunque reconociendo su unidad con cada miembro de la familia humana. Variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. Sabía hablar en sazón, palabra alcanzado, porque la gracia se derramaba en sus labios, a fin de inculcar a los hombres los tesoros de la verdad de la manera más atrayente. Tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de prejuicios y los sorprendía con ilustraciones que conquistaban su atención. Mediante la imaginación llegaba al corazón, sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria y aunque eran sencillas, tenía una admirable profundidad de significado. Las aves del aire, los lirios del campo, la semilla, el pastor y las ovejas, eran objetos con los cuales Cristo ilustraba la verdad inmortal. Y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas de la naturaleza, recordaban sus palabras. Las ilustraciones de Cristo repetían constantemente sus lecciones. Cristo nunca adulaba a los hombres. Nunca dijo algo que pudiese exaltar su fantasía e imaginación, ni los alababa por sus hábiles invenciones. Pero los pensadores profundos y sin prejuicios recibían su enseñanza y hallaban que probaba su sabiduría. Se maravillaban por la verdad espiritual expresada en el lenguaje más sencillo. Los más educados quedaban encantados con sus palabras y los indoctos obtenían siempre provecho. Tenían un mensaje para los analfabetas y hacía comprender aún a los paganos que tenía un mensaje para ellos. Su tierna compasión caía como un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aún en medio de la turbulencia de enemigos airados, estaba rodeado por una atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada,
y su tono atraían a él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habrían atraído las grandes congregaciones que atraía. Los afligidos que venían a él sentían que vinculaban su interés con los suyos como un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba. Ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo al consuelo de su amor. Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes. Los que expresaban interés y placer les causaban gran satisfacción. A medida que las saetas de la verdad penetraban hasta el alma, a través de las barreras del egoísmo, y obraban contrición y finalmente gratitud, el Salvador se alegraba. Cuando su ojo recorría la muchedumbre de oyentes y reconocía entre ellos rostros que habían visto antes, su semblante se iluminaba de gozo. Veía en ellos promisorios súbditos para su reino. Cuando la verdad claramente pronunciada tocaba algún ídolo acariciado, notaba el cambio en el semblante, la mirada fría y el ceño que le decían que la luz no era bienvenida. Cuando veía a estos hombres rechazar el mensaje de paz, su corazón se transía de dolor. Mientras estaba Jesús en la sinagoga, hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente, clamando: «Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Todo entonces quedó en confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: «Enmudece y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo ningún daño. La mente de este pobre doliente había sido obscurecida por Satanás, pero en la presencia del Salvador un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del demonio de Satanás, pero el demonio resistió el poder de Cristo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras, y el endemoniado clamó con la agonía del temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía liberarle, pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le retuvo. Las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre la víctima. Perder terreno sería darle la victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El hombre que había sido poseído permanecía delante de la gente admirada, feliz en la libertad de su dominio propio. Aún el demonio había testificado del poder divino del Salvador. El hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hacía poco despedían fulgores de locura brillaban ahora de inteligencia, y de ellos caían lágrimas de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro.
Tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo, estribaba en su propia vida. Había sido fascinado por los placeres del pecado y había querido hacer de su vida una gran diversión. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a las locuras inocentes, pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a dominarlo por completo. El remordimiento vino demasiado tarde. Cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar su virilidad perdida, ya se hallaba impotente en las garras del maligno. Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. El tentador le había engañado con sus muchas seducciones encantadoras, pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad y terrible en sus airadas visitas. Así sucederá con todos los que se entreguen al mal. El placer fascinante de los comienzos termina en las tinieblas de la desesperación o la locura de un alma arruinada. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum dominaba a los judíos incrédulos, pero con ellos asumían un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. Amigo que me escuchas, es muy fácil caer en las redes del enemigo. Y yo no sé en qué condición tú estés. Yo no sé cómo ha sido tu vida o cuáles han sido tus decisiones. Pero si tú sientes que estás siendo atrapado por el enemigo, encadenado por las garras del pecado, yo quiero invitarte a que en lo profundo de tu corazón tú puedas clamarle al Salvador y ser liberado en esta hora. Si ese es tu deseo, te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, hay muchas personas que están viendo este video y quizás como el endemoniado de Capernaum o quizás como los judíos incrédulos, Señor, está siendo engañados por el enemigo y sometidos a la voluntad del destructor. Quiero pedirte en tu misericordia que así como liberaste a ese endemoniado en Capernaum, liberes a todo oyente que está escuchando estas palabras. Y en tu nombre que podamos decir, enmudece y sal de él. Y que puedas recibir inteligencia, paz y gozo y libertad eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te animo a escuchar la siguiente lección donde terminaremos el capítulo de Jesús en Capernaum. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.